Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, Persecución, del escritor catalán Toni Sala. Esta novela se publicó por primera vez en catalán en 2019 y la ha traducido ahora a principios de 2023, ha salido a la calle a principios de 2023 por la editorial Trotalibros. Ya he comentado que a principios de 2023 leí este libro, Los chicos, de Toni Sala, publicado originalmente en catalán en 2014. Estuve hablando con Jan, a ver si lo digo bien el apellido, Jan Arimany, que es el editor de Trotalibros, y quedamos en que me iba a enviar Soledad, de la escritora Víctor Català, y en el mismo paquete me envió el de Los chicos, que no tenía referencias de él. Y bueno, pues lo leí unos meses después, cuando tenía que volver a clase después de las vacaciones de Navidad, que estaba leyendo el de la historia de los Estados Unidos, de Howard Zinn, y como es un libro de historia bastante largo, pues hice algunas paradas. Una de las paradas fue para leer Los chicos, justo el día 9, empecé cuando volvía al colegio. Y la verdad es que me sorprendió mucho porque no tenía referencias de este autor catalán, nacido en Sant Feliu de Guíxols en 1969, en la provincia de Gerona. Pero a Jan de Trotalibros le entusiasmaba y es la primera vez que la editorial, que es principalmente de rescates literarios, publica a un autor vivo, un autor contemporáneo, que dice Jan que es de sus autores contemporáneos favoritos. No tenía ninguna referencia porque me extrañaba que no lo hubiera sacado ningún grupo editorial grande en castellano, y bueno, pues la novela la tradujo la editorial de Jan, y la verdad es que por Carlos Mayor, se llama el traductor, y la verdad es que me sorprendió muy positivamente. Por lo tanto, cuando vi que Jan sacaba esta otra novela a finales de diciembre, principios de enero, se la pedí para hacer una reseña escrita y ahora pues la videoreseña. Realmente estos libros van a formar parte de una trilogía en la que está trabajando Toni Sala, que es sobre como el mal en los individuos o algo así, que no es una trilogía que los personajes de aquí vuelvan aquí, o sea, son historias independientes con personajes independientes, pero hay algunas ideas temáticas detrás que las unen. La verdad es que esta novela tiene un comienzo muy impactante. Lo voy a leer, que esto es lo que se encuentra el lector cuando llega a la primera página. Dice: salí con un hombre durante un año hasta que me enteré de que había matado a su mujer. Él mismo me lo dijo. Hacía 10 años con un cuchillo y había pasado por la cárcel. No pude seguir escuchándolo. Lo acompañé hasta la puerta, le di su chaqueta, abrió y se marchó. Me metí en la cama vestida. Por la mañana había cambiado las sábanas por él. La funda de la almohada olía suavizante y me quedé como narcotizada con el perfume de las flores estampadas en las sábanas, de las flores de la camiseta y los pantalones que no me había quitado. El olor de las guirnaldas de la pantalla de la lámpara que había en la mesita, el olor de las cenefas de las paredes, de los ramos de flores de las cortinas, de las coronas de flores del mosaico. Me dormí en una nube de pétalos como si la muerta fuera yo. La que narra la narradora se llama Elia, que es una mujer de unos 40 años, que es hija de una familia de pescadores, que además su padre, cuando ella era pequeña, murió faenando en el mar, o al menos eso es lo que le han contado, y ella a veces duda de que la historia sea verídica. El hombre con el que estaba saliendo se llama Albert Jordi. Hasta que conoce a Albert Jordi, con el que lleva un año saliendo, esta mujer, Elia, no había tenido relaciones estables, y de repente conoce a un hombre que tiene 10 años más que ella, que tiene como 40, y Albert Jordi como 50, y piensa que puede formar con él una pareja, todavía puede incluso tener hijos. Es un hombre con el que se siente segura, que además es una persona culta, con el que aprende cosas. Y de repente, pues Albert Jordi un viernes llega con una botella de vino a su casa y le suelta este bombazo. Como Elia regenta o es la dueña de una inmobiliaria, esto le permite a Sala, sin la S, hacer una crítica un poco de la burbuja inmobiliaria en España. Esa crítica social a la evolución económica del país también estaba en Los chicos, y este tipo de elementos recuerdan a la prosa de Rafael Chirves en lo que desarrollan novelas como En la orilla o Crematorio. Los chicos estaba dividida en 4 partes, y cada parte se acercaba a un personaje diferente, aunque estaba escrita en tercera persona. Gracias al recurso del estilo indirecto libre, casi se metía en la mentalidad de los personajes, y entonces casi nos acercábamos a su flujo de conciencia.
En Persecución directamente también tiene 4 personajes, aquí eran 4 partes, hay 4 personajes porque hay 3 partes y formada por 12 capítulos. Aquí hay 4 personajes que toman la voz narrativa y directamente en primera persona, y se usa mucho el recurso del flujo de conciencia. La primera parte tiene 4 capítulos, 2 en los que la voz narrativa es de Elia y otros 2 que son de Albert Jordi. La parte tercera también tiene 2 capítulos y 2 con Elia y Albert Jordi, pero empiezan en orden dispar, es decir, que la novela empieza con la voz narrativa de Elia, luego Albert Jordi, Elia y Albert Jordi, y la tercera parte empieza primero con Albert Jordi, por lo tanto acaba con Elia. O sea, la novela empieza con Elia y acaba con Elia. Entre medias, la segunda parte, hay 2 nuevos personajes. Uno es Teresa, que es una ex azafata de vuelo que regenta un pequeño hotel a las afueras del aeropuerto de Gerona, y otro es Mercury, que es un sesentón que era un amigo de Albert Jordi en los 8 años que pasó en la cárcel, porque realmente Albert Jordi asesinó a su mujer, que se llamaba Sara, 10 años antes de confesárselo a la que era su pareja en ese momento, Elia. Había estado 8 años en la cárcel, otro año que había rehecho su vida, intentado rehacerla, trabajando en el sector de las librerías, porque él es librero y es un gran lector, y luego hay otro año que comparte la vida con Elia. Vale, realmente Albert Jordi, hay 4 capítulos en los que habla Albert Jordi, 4 en los que habla Elia, 2 en los que habla Teresa y 2 en los que habla Company. La voz narrativa de Albert Jordi probablemente es la más incómoda del conjunto, porque aparentemente es un hombre sensato, que es un lector literario, que trabaja en librerías. Dice él: llevábamos una vida corriente en la mesa y en la cama. No sabíamos si el otro estaba o no al tanto de la intensidad del odio que nos teníamos. Entendía el resto del mundo por contraposición a ese núcleo de odio disfrazado de celos. No podía mirar el odio directamente a los ojos. Me parecía que sin el punto ciego del odio me calmaría. A veces pienso que la maté en defensa propia. A veces pienso que no la maté yo. El odio y los celos son los guantes que utilizó el asesino de verdad para no dejar pistas. Esto lo dice Albert Jordi en la página 53 sobre el asesinato de su mujer. Y en la página 110 dice: no fue un crimen de odio, sino un crimen de liberación. En realidad, el lector no acabará teniendo muy claro los motivos por los que Albert Jordi asesina a la mujer. Parece como un momento de fuga de la novela, un punto de enajenación o extrañamiento. Decía esto, que Albert Jordi es un personaje incómodo. En realidad también Mercury, que es el sesentón de la cárcel, es otro personaje menos incómodo que Albert Jordi, porque Albert Jordi es como que el lector puede sentirse hasta cierto punto identificado con él, con Mercury no, porque Mercury directamente es un psicópata, pero los personajes narradores masculinos del libro son profundamente machistas y profundamente racistas. Esto es algo que llama la atención y genera incomodidad en el texto y lleva al lector hacia lugares oscuros, esta narración. Es decir, si hay lectores que quieren sentirse identificados con los personajes que leen y los juzgan moralmente, pues desde luego Persecución no es su novela, porque va a ser una lectura muy incómoda para ellos. Tanto Elia como Teresa como Mercury acaban persiguiendo a Albert Jordi, y parece que el que más consigue acercarse a él al fin es el lector. La historia está ambientada en el verano de 2017. En Cataluña, que es el momento que la fecha exacta es el 17 de agosto de 2017, tuvieron lugar unos atentados terroristas en las Ramblas de Barcelona, donde una furgoneta fue atropellando a viandantes, y además la sociedad catalana se estaba preparando para la Diada de septiembre y para lo que iba a ser el proceso de independencia, que la votación que hicieron el 9 de noviembre de ese año. Todo esto crea un clima de extrañamiento y de amenaza sobre las personas de la narración, ¿no? En Persecución, como ocurría también, aquí conté, cuando hablé de la reseña de los chicos, que Sala usa como muchas metáforas biológicas con animales. Eso también ocurre en Persecución, y suele ser un campo semántico que lleva como a algo como oscuro o un principio desagradable, porque usa metáforas biológicas con palabras donde aparecen, como tengo aquí por ejemplo, larvas, gusanos o escorpiones.
Y en el caso de Elia, estas metáforas biológicas tienen que ver con el mar, porque ella ha dicho que era hija de un pescador muerto, de una antigua familia, creo que era Badalona, de pescadores, de una vida que estaba ya desapareciendo. Hay un rasgo llamativo de la construcción de persecución que es el flujo de conciencia. Que el flujo de conciencia que evoca, por ejemplo, a las novelas de William Faulkner, como ya dije, como Mientras agonizo, donde hay un personaje que está haciendo un ataúd y está pensando en su vida, pues eso ocurre en las novelas de Tony Sala, donde los personajes están haciendo otras cosas y están pensando en el sentido de la vida, la muerte, su pasado, etc. Pero un rasgo curioso de esta novela de persecución es como que el flujo de conciencia acaba saliendo de la mente de los personajes e invade la realidad. Es decir, creo que ocurre en las 4 voces narrativas que hay un momento que estos personajes tienen que hablar con otro personaje y hay un diálogo, que el diálogo se puede extender durante 2 o 3 páginas, que es continuación de su flujo de conciencia. Lógicamente, este discurso oral no aspira a la verosimilitud narrativa, sino que es un juego que hace Sala en la novela, que acaba siendo como expresionista, y realmente dentro del artificio literario que crea, yo creo que tiene bastante sentido y queda bastante bien. Ya he dicho que hay una reminiscencia a las novelas de William Faulkner, pero aquí también he visto otra reminiscencia de otro escritor, porque hay una frase que dice la página 281, Albert Jordi. Dice: ¿hay algún marido que nunca se haya imaginado que mataba a su mujer? Yo creo que esta frase directamente es un trasunto de una frase muy famosa de los hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky, en la que alguno de los personajes dice algo así como: ¿quién no ha pensado alguna vez en matar a su padre? ¿No? Pues esta frase de ¿quién no ha pensado en matar a su padre? Sala, yo creo que perfectamente, de modo consciente, la transforma en ¿quién no ha deseado alguna vez matar a su mujer? De hecho, esa idea del asesino es muy propia de una novela de Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, etc. Yo creo que es una influencia sobre esta novela. Es una novela, en cierto modo, existencialista, la que plantea aquí Tony Sala. Estuve buscando información sobre Tony Sala en internet, porque ya he dicho que me parecía extraño que no hubiera trascendido su figura en castellano. O sea, es decir, en Cataluña sí es un escritor conocido, es un escritor que ha recibido bastantes premios. Me dijo Jan que era alguien un poco controvertido, porque era como que no se acababa de casar con nadie, ni con los españolistas, ni los nacionalistas. Me parecía raro que no lo hubieran traducido antes al español, y ya dije que Totalibros apunta un gran tanto fichando a este escritor para comercializar su obra en castellano. Y además, lo extraño es que es el libro, el primero, el de los chicos, se había traducido al croata y al inglés y no al castellano, siendo una novela escrita y editada en España, aunque en idioma catalán. De hecho, Los chicos tuvo éxito en Estados Unidos, y antes de que acabara el libro en España, el editor de Estados Unidos, creo que era de California, había fichado ya la publicación de Persecución. Pero hubo un momento que se echó para atrás, porque después de los acontecimientos del Black Lives Matter, pues que aquí los personajes fueran tan machistas y tan racistas como son, personajes masculinos, se asustó el editor y dijo: uy, esto nos puede traer problemas, lo editamos ahora mismo en Estados Unidos, y no lo editaron. Hombre, yo este tipo de cosas de la sociedad norteamericana pues me parecen un error, ¿no? Como cuando quitan de los institutos la lectura de Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, porque aparecen palabras malsonantes sobre los negros, pero claro, porque es un libro que habla del racismo, pero no lo edulcora, o sea, muestra el racismo y te muestra que está mal, pero muestra personajes racistas. Aquí también te muestra personajes racistas. Lo normal es que el lector no opine lo mismo que esos personajes, pero es que un lector no tiene que opinar lo mismo que los personajes, tiene que meterse en una historia, tiene que sentir una fascinación por la historia. Y claro, en las historias hay asesinos, como en esta, hay personajes racistas o machistas, y eso no tiene por qué desaparecer de la literatura. De hecho, yo creo que es al revés, la literatura tiene que llevarte a esos lugares incómodos y mostrarte a estos personajes incómodos que normalmente no queremos mirarlos. Creo que en su vídeo Jan decía que claro, que normalmente los asesinos pues nos desprendemos de ellos con la idea de no, es que está loco, es un personaje que está loco, pero claro, es que el Albert Jordi de este libro, tú no sientes que sea un personaje que está loco. De hecho, hay algunas páginas que puedes llegar a empatizar con él, lo cual te crea una sensación extraña. Yo creo que como lector es interesante esos planteamientos. De hecho, además, una cosa curiosa también que no lo he dicho de los libros es que los narradores de la novela, esos 4 narradores, no son fiables, porque hay momentos que pueden que estén mintiendo o estén alucinando.
Y de hecho, algunas historias cruzadas tienen que ser falsas porque algunas se contradice con otras, y alguna de las cosas que hizo un personaje que está pasando, pues lógicamente el otro personaje cuando habla en su mundo no ha pasado, o uno está mintiendo o el otro está mintiendo, con lo cual son personajes poco fiables, y eso también me parece un juego literario muy interesante. Yo creo, ya lo he dicho, que me sorprendió mucho los chicos. Claro, Persecución no me ha sorprendido tanto porque ya sabía qué escritor era Tony Sala, que había escrito los chicos, que me parece muy bueno, y Persecución me parece también muy bueno. No sé si decir que este es mejor que este, no lo sé. Quizás esta es una novela más redonda, Persecución, que los chicos, pero es que las dos son muy buenas. Y las dos me parece gran narrativa contemporánea, escrita en España. Actual. Y ya digo que es una pena que estos libros escritos en catalán, y imagino que pasará lo mismo con el gallego o con el vasco, pues a veces no tienen la difusión que merecerían en el resto del país. Y animaros a leerlo porque es que me ha parecido un escritor muy bueno, un escritor a la altura de los grandes escritores que escriben en España en español del siglo XXI. Y además creo que se comercializan los libros de Toda Libros por Latinoamérica, que si me estáis viendo desde Latinoamérica pues lo podéis buscar también, porque allí llegan los libros de Total Libros. Y bueno, acabo aquí la reseña, y aquí bueno, voy a hacer el momento spam, como siempre. Esto no es Bambi, mi novela sobre el mundo de los abusos laborales en las empresas norteamericanas, auditoras, que es una historia de terror, pero también con humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es una novela cómica sobre el mundo de los poetas, donde un poeta español frustrado habla nada más y nada menos que con Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, que lo transformó en poeta y que sabe hablar español, y conversan a través de Skype. Dejo enlace a un vídeo. Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa, que habla sobre un hombre de 39 años que va a cumplir 40, de sus frustraciones porque trabaja de contable, pero con la crisis económica, que está ambientado en 2013, le va cada vez peor. También quiere ser escritor, no consigue llegar al lugar donde quiere llegar. Habla de sus relaciones familiares, de pareja, los amigos, lo política, lo íntimo, o sea, lo más privado, lo más público. Y bueno, pues todo lo que se me ocurrió lo metí ahí. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y ya me voy a despedir, y nada, animaros a leer a Tony Sala. Si lo habéis leído me lo contáis, lo hablamos en los comentarios. Hasta luego, adiós.